El dolor en el parto tiene diferentes funciones. En general se le tiene mucho miedo desde el desconocimiento de sus funciones, como un aliado, como un guía y como un protector, tanto para la madre, para la salud de la madre, para la salud del bebé y para el buen desarrollo del trabajo de parto y el parto. Básicamente existen también diferentes tipos de dolores. Hay dolores emocionales que tienen que ver también con el duelo de estados, ¿no? de pasar a tener un hijo, de pasar a otro estado, de la dinámica familiar, de la individualidad de la persona. Hay también dolores que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Cómo se considera el dolor dentro de la sociedad y de la cultura, como algo que hay que evitarse o como algo que hay que trascender, y al trascenderlo también uno se empodera y trascendiéndolo llega y alcanza estados, ¿no? de satisfacción y de evolución también personal. Básicamente, en cuestiones biológicas, el dolor en el parto tiene una función hormonal importante. Estimula la fabricación de oxitocina, que es una hormona que genera las contracciones del parto, y el dolor saludable tiene un trabajo intermitente. Por momentos hay dolor y se generan picos de estrés, y ante esos picos de estrés, el cuerpo a su vez genera otras hormonas que calman el dolor, que son analgésicos, que son las endorfinas. Entonces, en este ciclo de estos picos de estrés y de esta intermitencia, y en este juego entre el dolor, la relajación, la oxitocina, vienen los calmantes, las endorfinas, avanza el parto, cada vez hay más oxitocina y cada vez hay más endorfinas. Entonces, el trabajo de parto progresa satisfactoriamente, bien, fluidamente, así se evitan partos largos, partos tortuosos, partos agónicos, y por el otro lado aumenta la tolerancia del dolor también, ¿no? Entonces todo se empieza a hacer como cada vez más posible y más llevadero. El problema pasa cuando ese dolor está alimentado y está exacerbado por el miedo. Miedos culturales, miedos fantasiosos, como que es algo insoportable, como te morís del dolor. En realidad esos miedos que se apoyan en creencias, muchas veces falsas, creencias que a veces se instalan también para controlar a las mujeres y controlar sus procesos biológicos. Entonces, aumentan ese dolor saludable y lo transforman en un dolor patológico, que no va a ser por momentos intermitente, ¿no? De que aparece y desaparece, sino que pasa a ser un dolor constante. Ese dolor constante no permite que aparezcan las endorfinas y que aparezcan la oxitocina, entonces se empieza a inhibir la oxitocina, empieza a haber menos tolerancia al dolor porque tampoco hay endorfinas, aparecen en escena otras hormonas que son la adrenalina y la noradrenalina, que son conocidas como las catecolaminas, y se mantiene eso en un estrés. Entonces empieza a haber menos oxigenación en el parto, menos relajación, los tejidos se tornan rígidos, la pelvis se endurece, pierde la capacidad plástica, y muchas veces las mujeres se paralizan también con ese dolor patológico. Y esa quietud también hace que el bebé le cueste más entrar al canal de parto y se pierde la plasticidad, la elasticidad que tiene la pelvis. Entonces, otra función que tiene el dolor es empujar a la mujer al movimiento. La mujer se mueve sin saber que atrás de ese movimiento no es casual, ¿no? Hay una razón de ser muy puntual. Cada mujer se mueve según cómo el bebé está entrando al canal de parto y qué espacios de la pelvis ese bebé necesita
que se agranden o se achiquen. Lamentablemente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, a las mujeres se nos impone o se nos hace creer que no somos competentes, que no vamos a poder transitar el dolor, y tampoco se nos cuenta que no vamos a estar solas frente a ese dolor, que nuestra propia biología y nuestro propio cuerpo va a generar los calmantes y que el dolor realmente termina, como es un estimulador endocrino, entonces va a garantizar buena oxigenación para el bebé, va a garantizar amplitud de la pelvis, va a garantizar que el bebé se pliegue, se flexione, entre al canal de parto bien acomodado y tener un parto fluido, ¿no? Hay diferentes maneras de estar mejor preparada o de acompañar también estas oleadas de incomodidades o estas oleadas de intensidades o estas oleadas de dolor. Primero, durante el embarazo es importante conocer la naturaleza y las bondades del dolor y para qué existe, ¿no? No como algo que hay que evitar, como algo malo, como algo que nos viene a lastimar, sino como algo que tiene un propósito, y ese propósito básicamente es proteger, guiar y guardianar, ¿no? Custodiar, es un aliado. Entonces es importante descondicionarse de todas estas falsas creencias o mentiras que muchas veces desde los profesionales de la salud se les inculcan a las mujeres. Descondicionarse, conocer el dolor, tratar de evitar o mantener estos miedos como a raya, trabajar estos miedos que pueden venir a veces de relatos familiares, conocerse cuando la mujer sabe que tiene una baja tolerancia al dolor, por ejemplo, que usa analgésicos cuando menstrua o con dolores de cabeza, tratar durante el embarazo de explorar otras terapéuticas. A algunas mujeres que les interesa acceder a la acupuntura, pero lo que está a la mano de un montón de personas es básicamente la respiración consciente, que sería prestar atención en tomar aire, relajarse, prestar atención y tomar conciencia del estado de la tensión o de la relajación muscular de todo el cuerpo, de la cara, de los hombros, de los glúteos, de la entrepierna, de los pies, de las manos. La vocalización también se refleja cuando son sonidos grandes como la O o la A, expanden, abren, relajan. Cuando la mujer hace sonidos que raspan, como la I, ay, eso en general genera tensión, duele más. Entonces el movimiento también, probar posiciones, porque los movimientos tienen que ver con lo que el bebé va necesitando. Entonces en general alivia el dolor cuando la postura es la correcta. Pero es tan dinámico el proceso del parto que en general hay toda hay un ritmo también y hay un cambio constante, es muy dinámico. Entonces quizás una posición que al comienzo del trabajo de parto no aliviaba el dolor, sobre el final sí, y el dolor te va empujando a eso, al movimiento, porque el parto tiene que ser como algo que está vivo, ¿no? Como algo que va cambiando. Dentro de los otros grandísimos recursos no farmacológicos tenemos lo que es el agua. Idealmente la inmersión en agua cuando existe una bañadera, una pileta de partos, pero también me ha pasado en hospitales de no tener acceso a esos recursos, tampoco ni siquiera una ducha, y mojar algodones bien embebidos de agua, sacar esa agua apretando el algodón, que esa agua corra por los riñones de la mujer, corra por los pezones, corra por detrás de las orejas, ya genera una relajación interna en los tejidos. Bueno, cuando hay un contacto físico entre personas que no tiene por qué ser erógeno, genital, ni con una carga sexual, ¿no? Simplemente uno puede, como a los niños, cuando se golpean, uno les hace el sana, ese simple contacto piel a piel, que puede ser sosteniendo una mano, o a veces también sosteniendo los huesos de la mujer y dándole como una contención, eso
aumenta la fabricación de nuevo de oxitocina y endorfinas y aumenta la tolerancia al dolor y por ende disminuye esa sensación, ¿no?, de una ola que te desborda y que te abruma. Como partera, cuando acompaño mujeres en trabajo de parto y las acompaño para que ellas vayan explorando, ¿no?, sus herramientas y las maneras en las que van a poder manejar y lidiar y entregarse a ese dolor que es parte del proceso, les sugiero, les propongo que no se peleen con el dolor, que no se resistan. Esa tensión y ese oponerse va a hacer que todo se torne más dificultoso por todo esto que veníamos hablando, la rigidez pélvica, las hormonas del estrés constantes. Entonces, básicamente tiene que ser amiga, entregarse, derretirse, fundirse, ablandarse y enfocarse en eso, en el pico máximo de la contracción. Eso es lo que tiene que hacer, enfocarse en mantenerse blanda, lo más blanda que pueda, y de esa manera eso simplemente ayuda muchísimo al proceso. Y después, al principio quizás se hace un poco más difícil, porque después ya estas altas concentraciones de estas otras hormonas, como las endorfinas, también narcotizan de alguna manera a la mujer y la llevan a un estado de conciencia diferente, entonces cada vez se torna más fácil lidiar o vivenciar o trascender estas oleadas del parto. El dolor del parto es a medida tuya, es a medida de cada mujer, de cada bebé. Nunca el dolor del parto va a ser mayor a lo que vos puedas soportar, tolerar, sobrellevar, manejar. Para vos, que tal vez es tu primer parto, es algo nuevo. Entonces, en un comienzo es muy probable que necesites los primeros tiempos familiarizarte y vivenciarlo, ir probando diferentes cosas como esto, posturas, si el agua te sirve, si no te sirve, si te sirve que te aprieten las caderas de esta manera, si hay más arriba o más abajo, más fuerte o más despacio, si te gustan los masajes, si no te gusta que te toquen, si te sirve escuchar una música o un mantra de fondo, si eso te molesta y te distrae, si te sirve estar en lugares oscuros o si te es indiferente la luz del lugar, mismo la compañía. Tal vez vos necesites estar sola, tal vez necesites estar muy acompañada. Lo que sí es importante es que vos puedas estar enfocada sin distracciones para poder hacer este trabajo de una relajación y una respiración consciente y una entrega para que después puedas ser impregnada de toda esta cantidad de fármacos propios, de estas drogas que fabrica tu propio cuerpo. Entonces también es importante eso, el dolor nunca va a ser mayor a lo que vos puedas soportar. Una de las funciones más interesantes tal vez, ¿no?, o más nobles del dolor en cuanto al empoderamiento, realmente es un desafío que lleva un tiempo. Lleva al desafío una resistencia física, ¿no? Lleva al desafío del dominio, del propio dominio, ¿no? de esto de... Hay mujeres que consideran el dolor como algo externo, pero en realidad es importante recordar que sos vos, que es tu propio cuerpo, y ese cuerpo saludable está generando eso, ¿no? Entonces, cuando finalmente lo lográs, cuando finalmente pariste y por momentos quizás pasaste por estadios de pánico, ¿no?, de querer salir corriendo, pero seguís adelante y te das cuenta que aprendiste, que encontraste las herramientas, que pudiste hacerlo, y más cuando una sociedad todo el tiempo te dice que no podés, que tu cuerpo es imperfecto, es disfuncional. Lo mismo tu bebé, porque para tu bebé todas esas hormonas que el dolor estimula, también ese bebé, tu bebé, las fabrica,
y también al bebé lo pone en un estado de otro tipo de salud, ¿no? Y de otra capacidad, de que pudo atravesar esta primer gran prueba en su vida que fue nacer. Entonces después son mujeres que quedan con una euforia y una adrenalina saludable, que es del último tramo del parto, también acompañada por el dolor, que en un punto la mujer se pone en jaque de, bueno, encaro y paro o salgo corriendo, ¿no? Y te dejo, te dejo el problema que igual te va a seguir acompañando para donde vayas. Entonces, cuando lo logran, son mujeres que ya lo pueden todo. Entonces son mujeres y ciudadanas, ¿no? E individuos que después están paradas en otra plataforma, con otro aplomo para lidiar con lo que después se viene, que es el maternar, el amamantar, el criar, el estar al cuidado de la salud de otro. Está buenísimo. Parir está buenísimo. Y el sentir el dolor también es una montaña rusa que tiene como ese gustito. Incluso a veces puede rozar lo orgásmico, ¿no? Son como esos dolorcitos, como cuando hay una congestión en el clítoris, ¿no? Que se llenó de sangre y duele un poquito, pero después eso se libera. Sería una pena que te lo pierdas.